Sean bienvenidos todos a la Escuela Diocesana de Oración, en su edición ya hoy 170. Vamos caminando este año al ritmo de los salmos y aprender a orar orando con ellos, con la enseñanza de nuestro arzobispo sobre cada uno de ellos, ayudados por el testimonio que al final de cada escuela nos dan las personas que son invitadas. Un salmo muy conocido, muy rezado por todos nosotros. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan. Preparas una mesa ante mí enfrente de mis enemigos, me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Salmo 23, cuyos puntos principales serían estos, de manera ordenada. Primero, confianza plena en Dios como pastor. El Salmo comienza afirmando que Dios cuida de nosotros como un pastor cuida de sus ovejas. Se transmite, por tanto, seguridad y paz, porque Dios provee lo necesario, alimento y descanso. En segundo lugar, provisión y descanso. Me hace descansar en verdes praderas, me conduce hacia las aguas tranquilas. Dios nos da sustento, tranquilidad y renovación física y espiritual. Tercero, guía y dirección. Me guía por senderos de justicia, por el amor de su nombre. Dios dirige nuestros pasos por el camino correcto, no solo para nuestro bien, sino también para manifestar su gloria. Cuarto, protección en momentos difíciles. Aunque por valle de sombra o de muerte vaya, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Incluso en la prueba, en el peligro, la presencia de Dios nos da confianza y seguridad. Quinto, consuelo y apoyo. La vara y el cayado representan guía y defensa. Dios nos conforta y nos sostiene en las dificultades. Sexto, bendición y abundancia. Preparas delante de mí una mesa, mi copa está rebosando, porque Dios nos llena de bendiciones y nos muestra su generosidad, incluso frente a los enemigos. Y por último, bondad y misericordia eternas. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré para siempre. La confianza final es que la bondad de Dios nos acompaña siempre y tendremos comunión eterna con Él. Don Juan Félix, profesor de Sagrada Escritura, nos da las líneas ahora antes de la catequesis. El Salmo 23 que meditamos hoy ante Jesús sacramentado es tal vez el salmo más orado y comentado a lo largo de los siglos, no solo por la tradición judía, sino sobre todo también por la tradición cristiana. El salmo tiene dos partes. La primera está escrita en tercera persona del singular. El Señor es mi pastor, me hace reposar, me conduce, repara mis fuerzas, me guía, hace honor a su nombre. Y la segunda parte está construida en segunda persona del singular, hablando directamente a Dios. Tú me preparas, tú perfumas, tu amor y tu bondad me acompañan. Entre una parte y otra encontramos el verso que une a las dos y que constituye el centro del Salmo. Tú estás conmigo. El título de pastor era habitual para nombrar a los reyes en el antiguo Medio Oriente. La Biblia lo utiliza para hablar de Dios. Él es el verdadero Rey de Israel, el que se ha mostrado como el auténtico pastor del pueblo a lo largo de la historia. Por eso,
el salmista, lleno de confianza, exclama, lo exar, que se ha traducido habitualmente como nada me falta. En realidad, el verbo significa estar falto de algo, que aquí aparece negado, lo. Está en tiempo imperfecto, que en hebreo abarca las tres dimensiones temporales, presente, pasado y futuro. Con lo cual, tendríamos que traducir literalmente como el Señor es mi pastor, nunca estuve, nunca estoy y nunca estaré falto de nada. Es la expresión de la total confianza en el amor y en la providencia de Dios como pastor. Por eso, a continuación, el salmista desgrana los cuidados del pastor. En hierba fresca me hace recostar. El verbo recostar hace referencia a la postura propia adoptada en un banquete, según la costumbre judía. Me conduce junto a fuentes tranquilas. En el desierto, una fuente es lugar de vida, pero puede ser también lugar de muerte, pues tanto los lobos como los salteadores saben que allí acuden los rebaños a beber. Por ello es lugar donde esperan a sus presas. El Salmo, en cambio, subraya que las fuentes a las que conduce Dios como pastor son tranquilas, sin peligros, seguras. En consecuencia, dice el salmista, repara mis fuerzas. Literalmente dice el texto, me devuelve el aliento, nefes, me devuelve el alma, la vida. Aunque camine por un valle de sombra de muerte, ningún mal temeré, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. Para comprender esta imagen, tenemos que imaginarnos la siguiente escena. Las ovejas tienen que atravesar un valle que es calificado como Salmavet, palabra que podríamos traducir como oscuro como la muerte. En ese valle, oscuro como la muerte, en ese camino, unas tienen que caminar detrás de otras. Las primeras ven fácilmente al pastor, pero las que van detrás no lo ven. Sin la visión, solo les queda la audición. El pastor, que lo sabe, para infundir a las que van detrás la confianza de que no van solas y de que están siendo bien guiadas, va golpeando el suelo con su vara. De ese modo, no solo las que ven al pastor, sino también las que solo escuchan el sonido de su cayado, pueden caminar con la seguridad expresada en el versículo central del Salmo. Tú vas conmigo. No te veo, pero te puedo escuchar. Por eso entendemos mejor las palabras, tu vara y tu cayado me sosiegan. El sonido de tu vara y tu cayado me tranquilizan. Esta es la dinámica de la fe. No vemos a Dios, pero sabemos que Él está con nosotros, porque lo podemos escuchar en su palabra, cayado que nos marca el camino en medio de la noche. La presencia del pastor transforma la realidad. El valle oscuro, oscuro como la muerte, pierde toda su amenaza. La segunda parte del Salmo nos sitúa en una escena diversa. Estamos todavía en el desierto, donde el pastor vive con su rebaño, pero ahora somos transportados bajo su tienda, que se abre para dar hospitalidad. Me preparas un banquete enfrente de mis enemigos, perfumas con ungüento mi cabeza, mi copa rebosa. Es esta una imagen que también ofrece seguridad al salmista. La ley de la hospitalidad considera sagradas a las personas acogidas bajo una tienda. El ungüento en la cabeza y la copa que rebosa
son signos de la generosidad con que Dios, como anfitrión, recibe a quien se acoge a Él. Por eso, el que ora, pese a todas sus incertidumbres, está seguro de una cosa: tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Después de hablar de descansos pasajeros y de caminos largos, se evoca el reposo definitivo en la casa del Señor, la entrada en el Sabbat último y eterno. Es el deseo de todo creyente, habitar en la casa del Señor, en la alegría serena de una eternidad sin fin. ¿Quién no ha rezado con el Salmo del Buen Pastor? ¿Quién no ha tenido momentos como aquí, delante de Jesucristo presente y vivo en la Eucaristía, en esta adoración perpetua donde a algunos de vosotros os toca este turno? ¿Y quién no ha recurrido muchas veces a este Salmo para tener sintonía con Jesucristo, ¿no? Le he comentado millones de veces, miles de veces, sobre todo a veces en funerales, porque a veces la familia, las personas quedan destrozadas ante tantos y tantos sufrimientos y casi siempre se suele rezar uno de los salmos más solicitados o que más se puede rezar en esos momentos es el Salmo del Buen Pastor, que al final recitaré, como hago siempre, en nuestra escuela diocesana de oración, esta vez la 170, vamos avanzando, y que en el fondo siempre tiene como un objetivo tan sencillo como aprender a orar orando. Me voy a centrar desde el principio en el Salmo, después de la magnífica explicación que ha dado don Juan Félix, el biblista, también con la introducción del delegado episcopal de espiritualidad. Me voy a centrar en tres frases que es algo que yo ya he meditado miles de veces y que es uno de esos salmos que acompañan mi vida. Cuando voy a Tierra Santa, siempre durante el tiempo de preparación, cuando llego allá a rezar al Muro de las Lamentaciones, siempre llevo como algún salmo que ha marcado mi vida durante todo ese año. Y hay muchos, ¿no? Siempre, no es el mismo. Por supuesto que uno de los primeros que elegí cuando comencé a ir a Tierra Santa era el Salmo del Buen Pastor. Recuerdo que cuando estaba estudiando en Roma, un profesor nos contó la experiencia de la gregoriana, nos contó una experiencia que a mí me impactó mucho, ¿no? Había escrito un librito en italiano, que yo no se ha traducido al castellano, titulado Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Él nos contaba, era un personaje muy importante, un gran profesor, un hombre muy afamado, muy valorado, daba ejercicios espirituales por todo el mundo. Y él nos dijo allí, nos contó a los alumnos públicamente, nos dijo, hubo un momento en mi vida como jesuita que entré en una profunda crisis. No me faltaba de nada, lo tenía todo, pero pues trabajaba para aquí, para allá, no paraba. A veces hay que tener cuidado con tanto trabajo que a veces puede quemar nuestra alma, como dicen algunos santos, tanto trabajo y tanto pueden quemar nuestra alma, ¿no? Y este hombre dice que en un momento se preguntó, ¿cuál es el sentido pleno de mi vida consagrada, de mi vida de jesuita, de mi vida de profesor, que voy a la parroquia, que trabajo, ¿no? ¿Cuál es el sentido pleno de vida? ¿Para qué? Y dice que lo descubrió en unos ejercicios espirituales que hizo él personalmente, donde se llevó este salmo. Y fruto de eso fue este libro, en el cual dijo aquello que yo voy a comentar la última parte. Tu bondad y tu misericordia me han acompañado todos los días de mi vida. Decía él, no sé si me ha acompañado la salud, no sé si me ha acompañado la consolación en todos los momentos de vida, no sé si me ha acompañado demasiado la cruz en mi vida, o
No sé si me ha acompañado el éxito o el fracaso. De todo ha habido, como en nuestras propias vidas, ¿no? Ahora, decía él, lo que estoy seguro, y esto fue lo que le hizo salir de esa profunda crisis para entrar, decía él, a vivir otra vez con gozo su profunda vocación. Descubrir que lo que nunca me abandonará, ni me ha abandonado, ni me puede abandonar, es que tu bondad y tu misericordia me acompañan o me han acompañado todos los días de mi vida. Mirad, yo haría mi reflexión, mi meditación, mi pequeña aportación como catequesis con estas pinceladas, pero tan profundas, bíblicas, que se han dicho y que creo que está siendo una aportación inmensa a la oración cristiana desde los Salmos, que por cierto utilizó Jesús y rezó Jesús, y San José y la Virgen rezaron con los Salmos. Y algunos sabrían de memoria porque rezarían en las sinagogas. O sea, la oración ha sido el cántico y la oración del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, y ahora es del pueblo cristiano. Todo lo que estamos aquí seguramente que rezaremos todos los días las laudes, vísperas, a lo mejor hasta el oficio de lectura porque hay vidas consagradas. Rezamos tantísimos y todos están plasmados de salmos. Estos salmos que decía San Agustín y San Ambrosio que tanto le habían emocionado y que habían llegado muchas veces a ayudarle cuando tenía una experiencia de dolor y no sabía cómo decírsela a Dios o cómo contarla. Venían los salmos a su necesidad y oraba con esa oración. Pero, como digo, actitud de dolor, también de alegría o de gozo o de esperanza. A veces no sabemos poner nombre a lo que nos está ocurriendo y los salmos vienen en nuestra debilidad y vienen también en nuestra ayuda y vienen también porque ellos además son expresión también del hombre orante, del místico. Yo repito y leo muchísimo a San Juan de la Cruz, que vamos a celebrar pronto, 14 de diciembre, Santa Teresa, Isabel de la Trinidad, Ignacio de Loyola, tantos y tantos hombres y mujeres místicos. Pero los salmos es lo mejor, porque los salmos es palabra de Dios. No es palabra humana sublime, es palabra de Dios. Por tanto, yo entiendo lo que dicen el profeta, cuando encontraba palabras tuyas las devoraba, tus palabras eran mi gozo y mi alegría. Y entiendo que este profesor allá mío en Roma, él entendiese que a través de este salmo le ayudó a salir de la crisis que estaba viviendo, de decir hago muchas cosas. A veces nos dedicamos muchas cosas a hacer cosas por Dios, pero no nos dedicamos a Dios y a su amor, que es lo que hará que luego mi vida sea fecunda en las cosas de Dios. Y esto también lo tenemos que descubrir en nuestra relación con Dios, pero también en nuestra relación con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestros hermanos. A veces hacemos muchas cosas por ellos, pero lo vivimos viviendo profundamente unidos a ellos. Vivimos toda nuestra vida por Cristo, con Él y en Él. Nuestra vida está encorazonada en Cristo. 3 claves que voy a decir y que me parece que nos pueden ayudar y que ha sido, como estoy haciendo con todos los salmos, que ha sido una experiencia personal mía. También tengo algún comentario de algún libro que escribí sobre El Señor es mi pastor y que ahora tratamos de profundizar en nuestra escuela de oración. Primero, que yo diría es, el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Lo ha explicado magníficamente desde la visión biblista, lo que significa el exégesis. Porque claro, si yo digo, el Señor es mi pastor, nada me falta, y dicen algunos, sí, no te falta ahora, pero te puede faltar mañana. No me falta en estos momentos, pero ¿quién me dice a mí que dentro de 5 años no me falta? No, el Señor es mi pastor, nada me puede faltar, ni hoy, ni ayer, ni nunca. Yo recuerdo haber hecho ejercicios espirituales allá en Valladolid cuando estaba de director y una vez le escuché a uno de los que lo daban, uno de los directores, decir, si hasta ahora Dios nos ha sacado a cada uno de todos nuestros problemas y nos ha ido sacando de todas nuestras dificultades, porque a partir de ahora ya no va a seguir haciéndolo. Se vaya de vacaciones. Se ha agotado, como dice algún salmo, ya su generosidad con nosotros.
Es que ya nuestra vida no agrada al Señor y por eso el Señor nos ha abandonado, nos ha dejado de la mano. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, ni ayer, ni hoy, ni nunca. Todo lo que el Señor ha querido o ha permitido en mi vida, porque el Señor no puede querer el mal, pero ahí está la grandeza de su amor como pastor, que realmente este pastor me va a cuidar hasta el final de mi vida, siempre, en la vida y en la muerte somos del Señor. Y esto para mí es lo que me da una confianza plena, que un día me pueda decir a mí el Señor, ¿cuándo te he fallado yo? ¿Cuándo no he estado a tu lado? ¿Cuándo no he estado constantemente contigo? Cuando voy a Tierra Santa os aconsejo que hagáis esa experiencia, sobre todo cuando atravesamos el desierto para ir a lo mejor a Petra o al Monte Nebo allá en Jordania, y hay que atravesar el desierto. Yo recuerdo cómo he visto a los beduinos que me impresionaban mucho con sus rebaños, ¿no? Yo a veces pensaba, y también quizás así se presenta muchas veces la imagen del buen pastor, que el buen pastor lleva a la oveja cargada sobre los hombros, y es así se presenta la oveja perdida. Pero yo lo que he visto en Tierra Santa, los beduinos, es que los corderitos pequeños los llevan en el corazón, los llevan así. El corderito lo lleva el beduino, el pastor lo lleva así. De tal manera que puede decir luego lo que dice Jesús en Juan 10 cuando habla del pastor, el buen pastor, cuando Cristo utiliza esta imagen para hablar de que Él es el buen pastor que entrega la vida por las ovejas. Y las ovejas me conocen. ¿Cómo no te van a conocer las ovejas? Si las llevas así. El corderito y la ovejita que lleva mirando al pastor a todas horas acaba conociéndole y conoce su voz. Y conoce también hasta su silbido, ¿no? Y conoce hasta sus pasos. Esta sería como la primera afirmación que yo haría en este comentario a este salmo que, como nos han dicho, y es verdad, es el salmo más comentado de toda la humanidad, el salmo de buen pastor. No solamente toda la tradición judía, sino toda la tradición católica siempre se ha comentado y se ha identificado con Jesucristo, el buen pastor, que entrega la vida por las ovejas. Pero yo os aconsejaría que reafirméis en vuestra vida el nada me puede faltar. Que esa es la confianza en el corazón de Jesús. Nada me puede faltar. ¿Cuándo me ha faltado algo? Nunca me ha faltado de nada con el Señor. Eso es lo que estamos aquí, que llevamos experiencia de siguiendo a Jesucristo desde que comenzamos hace ya tantos años. Nos acercamos ya a los 50 años de sacerdote. Vamos ya para los casi 20 años de obispo. Uno dice, ¿qué me ha faltado en mi vida con el Señor? No me ha faltado nada. A mí me da mucha pena cuando hay personas que buscan fuera de Dios lo que solo los puede dar el Señor. Solo Jesucristo puede llenar plenamente tu vida y tu corazón. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Fijaros qué es lo que cantamos en el Salmo responsorial de la misa, que el domingo está mandado que el Salmo se cante, porque es un cántico. Los salmos del domingo se deberían cantar siempre. Os he contado muchas veces que yo tuve una relación, una amistad muy grande con una chica allí en Valladolid, una chica que era judía, ya mayor, y que se estaba preparando para recibir el bautismo. Y siempre que hablaba, ella venía algunas veces a nuestros grupos de oración, a nuestros grupos de cristianos, y cuando rezaba con nosotros algún salmo decía, pero que los salmos son cánticos. Son cánticos, es como si nosotros leyésemos una jota o una copla. Son cantos del pueblo, que el pueblo los cantaba cuando entraba en la batalla, cuando entraba en momentos difíciles, cuando tenía una enfermedad, cuando había una enfermedad y un sufrimiento en la casa y no sabían. Esos son los salmos. Por lo tanto, que se reafirme en nuestra vida cuando al final volvamos a recitar este salmo, mirando al Señor, que lo hacemos siempre así, este ejercicio de oración práctica, de aprender a orar orando. Segundo, otra clave que a mí me ha marcado, me imagino que también les habrá marcado a ustedes, incluso mucho más. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan. Aunque camine por cañadas oscuras,
nada temo porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado, ese pastoreo, lo que llevan los obispos, el báculo, es un cayado que pastorea, ¿no? Precisamente yo comenté este salmo cuando hice la primera visita pastoral en la diócesis de Coria Cáceres, y que lo titulé así: Tu vara y tu cayado me sosiegan. Así titulé ese libro, que fue un comentario al Buen Pastor. Aunque camine por cañadas oscuras. ¿Quién no camina por cañadas oscuras? ¿Quién no tiene en su vida experiencias de noche oscura? Y quien no la tenga, que se prepare, porque yo sé que cuando llegue el dolor, que yo sé que llegará, no se me enturbie el amor ni se me nuble la paz. La señal más clara de que amo al Señor es cuando permanezco en su amor a las duras y a las maduras. Esa es la señal más grande de madurez, cuando permanezco delante del Señor, con el Señor, a las duras y a las maduras. Es lo que yo digo en la oración. Vosotras y los que estáis aquí, este grupo que os toca en el turno de oración de estos momentos, ¿vosotros creéis que no vuelve loco a Dios el que tú te tires aquí una hora, a lo mejor a veces más aburrido, a lo mejor no sientes nada, a lo mejor estás desolada, sin ninguna gana de estar aquí, a lo mejor tienes 70 cosas que hacer en casa, pero te digo: Señor, aquí yo no me muevo, estoy contigo, porque te estoy diciendo con mi vida que lo más importante eres tú. Y sobre todo, te voy a decir esto: aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan. ¿Qué te sosiega a ti el corazón? Tus virtudes, tus valores, lo bien que lo haces. Pues todo eso, lo que tiene que y gana y roba el corazón del Señor es la profunda humildad de permanecer en su amor, aunque caminemos por cañadas oscuras. Aunque a veces tengamos en nuestra vida la tentación de tirar la toalla y decir: ya no puedo más, me voy, me marcho. Pero cuando hay una oración de un teólogo que a mí me encanta, Señor, dice: cuántas veces he estado tentado de marcharme de tu lado y en un momento he dado 3 pasos fuera de ti, pero cuando iba a dar el 4 me he vuelto y he dicho: pero ¿dónde voy a ir, Señor? ¿Dónde voy a ir? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, ¿dónde voy a ir? Lo que le pasó a Pedro: pero ¿qué voy a hacer fuera de ti? ¿Podría plantearme una vida sin Dios? Sin la Navidad, por ejemplo, ya tan cercana. Sin el misterio central cada día de la Eucaristía. ¿Podía levantarme por la mañana y no saber a dónde ir? Podía buscar y mi vida que estuviese como muchas veces al hombre de nuestro tiempo, que solamente vive para el dinero, el poder y el éxito. Y cuando tenga ya todo el dinero del mundo, hasta podrirme de dinero, cuando tenga todo el poder del mundo, hasta querer hacerle frente a Dios y querer ser más poderoso que Dios, y cuando tenga todo el éxito del mundo, hasta morir de éxito, ¿y después qué? Como decían los santos, ¿y después qué? Cuando lo único que llena mi corazón es vivir amando a Dios y amando a los hermanos. Esta es la segunda clave: cuando camine, aunque camine por cañadas oscuras. ¿Cuántos rebaños de ovejas, cuántos rebaños vemos que caminan por cañadas oscuras y descubren también? Y sin embargo, el pastor. ¿Cómo tiene que ir un pastor? Esto lo explicaba el Papa Francisco, y es una explicación magnífica. Yo escuché algo parecido una vez en una sinagoga, había puesto algo, pero no dedicado a un pastor, sino dedicado a cómo tiene que caminar una persona con su familia, con su pueblo. Pero a mí me encantaba lo que decía el Papa Francisco. Un pastor tiene que ir primero delante del pastor, del rebaño, para encaminarlo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Pero también tiene que ir con las ovejas, en medio de las ovejas, alentando, escuchando. Y tercero, y también detrás de las ovejas, acogiendo a la que está herida, acogiendo a la que la pobre no hay quien se vaya y marque su ritmo. A esas también ovejas también hay que estar con ellas. Por eso Papa Francisco con mucha sabiduría decía: el pastor tiene que ir delante, en medio y detrás de las ovejas, para cuidarlas siempre,
delante marcando un poco, porque las ovejas no saben. Hay una característica que solamente tiene como animal las ovejas, y por eso a mí me impresiona mucho que Jesús haya puesto también este ejemplo. ¿Saben ustedes por qué? Porque las ovejas son muy torponas, son muy modorras, perdonad la expresión. Son muy modorras, no saben ir, si se pierde no saben volver. Un perro sí sabe volver a un redil, pero una oveja no. Por eso cuando se pierde una, dice Jesús que va a buscarla, porque no sabe volver. Esa es la característica de la oveja. Por eso el Señor dice maravillosamente y explica esto, ¿no? Y para nosotros es una auténtica gozada, ¿no? El descubrir esto, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara, tu callado me sosiega. La oración que yo vi un día en la entrada de una sinagoga, que me impresionó mucho, era una oración también que venía a decir esto. Señor, te pido con mis hermanos caminar delante en lo que pueda yo para indicarle el camino. Caminar junto a ellos para animarles, escucharles, y también caminar detrás para acoger y para animar a aquellos que no son capaces o que no tienen fuerzas en el camino de la vida, ¿no? Esa es la imagen del buen pastor. Y esa es la imagen también de que tenemos que ser los sacerdotes, los obispos, pastores, ¿no? Pero también vosotros y vosotras tenéis que ayudar también y tenéis que animar también a las personas que están a vuestro lado y tenéis que ayudarles y conducirlas y acoger a las que están débiles, ¿no? Porque todos somos discípulos de Jesús, todos somos ovejas del rebaño. También yo soy oveja de ese rebaño, soy discípulo de Jesucristo. Tengo que aprender de ese pastoreo de Jesús. Y termino, tercero, ¿qué es lo que tiene que marcar nuestra vida? Pues lo que al final, empecé explicando al principio y termino ahora al final, pero que es lo mismo, porque me parece que es lo más hermoso del Salmo. Tu bondad, la bondad de Dios, tu misericordia me han acompañado todos los días de mi vida. Fijaros si esto serviría no para una oración, sino para un retiro, para todo un año. Solamente esta palabra, tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Quizás no te acompañaron muchas cosas en tu vida. Quizás has tenido experiencias de que te han fallado la gente. A veces todos tenemos cantidad en nuestras heridas del corazón que guardamos por gente que creemos que nos ha fallado. Yo siempre digo que esa pregunta nunca se tiene que hacer. Bueno, procuremos no fallar nosotros a nadie. Eso sería el principal momento. Procuremos nosotros no fallar a nadie, porque el día que me pase toda la vida pensando en los que me han fallado, me pasaré toda la vida respirando por mis heridas. Y dice en la psicología actual, la psicología más sana, que la persona que se pasa toda su vida echando culpa de los males a los demás es clarísimamente señal de una inmadurez, porque nadie tiene culpa de nadie. Es decir, nadie vive por mí. Es más, hubo incluso un tiempo en que la Iglesia, hace muchos siglos, definió en un concilio que nadie está condenado en el infierno por culpa de otro. Te pueden ayudar o no te pueden ayudar las personas, pero tú eres libre y tú puedes actuar y tú puedes decir que sí o que no. Te pueden, es verdad, ayudar, nos pueden ayudar o no ayudar. Para eso es nuestra vida. Pero nosotros lo que no podemos es pensar, pasarnos toda la vida respirando por las heridas. Por eso es tan importante esto que dice preciosamente. ¿Qué ha acompañado de mi vida el amor de Dios? Pues su bondad y su misericordia. Me han acompañado todos los días de mi vida. Incluso, fijaros, cuando en mi vida he tenido experiencias de dolor, de fracaso, de sufrimiento, de creer que de un problema no íbamos a salir nunca, ha venido el Señor dando la solución que era la mejor. Luego vendrán otros problemas, porque claro,
¿Podemos nosotros en nuestra vida cristiana, en nuestra vida de seguimiento de Jesús, ser tan parcos y podríamos decir, y tan perfectos y que no tengamos ningún problema, ninguna cruz, ningún sufrimiento? Pero eso, ¿quién no tiene sufrimientos y problemas y cruces en la vida? Hace unos días leía yo a Etty Hillesum, esta famosa que muere en el campo de concentración de Auschwitz, cerca de Werterbork, allí en Polonia. Y esta mujer que se acerca al catolicismo y al cristianismo, ¿no?, de una manera preciosa, aunque tiene una vida con bastantes dificultades y problemas, pero tiene cosas bellísimas esta mujer. Muere joven. Y ella decía, y yo quiero pasar toda mi vida sin dificultades, sin cruces, sin sufrimientos, sin problemas. Pero ¿quién no tiene problemas? ¿Quién no tiene sufrimientos? ¿Quién no tiene cruces? Pues yo estoy en el campo de concentración, pero junto conmigo por ahí pasaron millones y millones de personas que fueron masacradas. Nosotros pues tenemos dificultades, también nos sentimos unidos a una humanidad que tiene guerras y que sufre y que tiene problemas, ¿no? Incluso una iglesia también, por la comunión de los santos y por el cuerpo místico de Cristo, que también tiene sufrimientos y problemas y dificultades, ¿no? Podemos nosotros anhelar una vida. Lo único que podemos anhelar es que tu bondad, Señor, y tu misericordia me han acompañado todos los días de mi vida. No sé si me van a acompañar otras cosas y a partir de aquí no sé qué me va a acompañar, pero me va a acompañar la bondad y la misericordia del Señor. Y prefiero estar con el Señor, aunque tenga cruces, que estar fuera de Él, aunque me ofrezcan paraísos que casi siempre acaban siendo infiernos. Porque una vida sin Dios es un infierno, es un auténtico infierno una vida sin Dios. Por mucho que nos digan, la soledad profunda del corazón que no se ha encontrado con Dios es un infierno. La persona que se ha encontrado con el Señor puede recitar este salmo que mirando ahora mismo voy a recitar y ponemos todos nuestra mirada en el Señor que está aquí presente. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de tu nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Preparas una mesa ante mí enfrente de mis enemigos y me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Precioso salmo y preciosa reflexión que nos hace caer en esa seguridad confiada que tenemos todos en el Señor. El testimonio de esta tarde vienen a darnos las hermanas carmelitas samaritanas, muy conocidas ya entre nosotros, servidoras en la parroquia de San Julián de Toledo. Ellas darán su testimonio y de nuevo, para interiorizar el salmo, lo cantarán. Buenas tardes, soy la hermana Ancila del Corazón de Jesús y soy carmelita samaritana del Corazón de Jesús y como bien nos ha dicho don Jesús, pues vivo en la parroquia de San Julián. Estamos allí 4 hermanas de la comunidad desde hace ya unos años aquí en la diócesis de Toledo. Y después de escuchar a don Francisco y aquí delante del Señor, pues qué verdad es que los salmos en nuestra vida pues se hacen realidad. Todos los salmos, en determinados momentos en los que uno va creciendo en esa intimidad con el Señor, pues se hacen vivos, presentes, latentes. Y es una forma maravillosa y súper sencilla que la Iglesia, nuestra Madre, la Santa Iglesia, nos pone siempre pues para cogernos de la mano y enseñarnos a rezar, a entrar cada vez más
en esa intimidad con el Señor y adentrarnos cada vez más en el misterio de su corazón. Yo hace muchos años, antes de darme cuenta de que el Señor me llamaba a ser carmelita samaritana, pues recuerdo que ponía todo mi empeño en entender los salmos, y aquello fue un desastre, porque, claro, no los entendía, pero porque mi corazón no estaba dispuesto, ni estaba todavía en sintonía con el corazón del Señor para entender muchas cosas. Pero Él, como buen pastor, me hizo darme cuenta en un momento determinado que esa sed que yo tenía, que no sabía saciarla con a ninguna de las fuentes en las que yo acudía, de esas aguas pues sucias, ponzoñosas, de aguas estancadas, que no me calmaban la sed y que al revés lo que me provocaban era como acidez, ¿no? Y tener como más deseo y más sed de Él, pues hizo que me diera cuenta de dónde estaba la auténtica agua viva, ¿no? Y dónde estaba, pues, como leemos en este salmo y como vamos a cantar en la canción, o sea, dónde iba a descansar esa sed que yo tanto tenía de Él y que no sabía dónde era. Yo descubrí mi vocación religiosa, pues, un poco, bueno, no un poco tarde ni un poco pronto, sino en el momento en el que el Señor tenía pensado que fuera, ¿no? Y tenía como toda mi vida un poco hecha, había danzado ya había dado unas pocas de vueltas por el mundo, pues eso es lo típico, ¿no? De ahora, ¿no? Ya vives un poco independiente, tienes tu trabajo, tu objetivo profesional. En aquel momento yo me dedicaba, pues trabajaba para la política, tenía un puesto de alta dirección en una entidad pública, bueno, en cosas que ahora pues nos daría hasta susto, ¿no? Pensar a lo que me dedicaba, pero el Señor no se cansa de buscarnos como ese buen pastor, o sea, como buen pastor se queda atrás y va mirando qué oveja se queda rezagada, qué oveja está más atontada que el resto de la manada y no sabe seguir al grupo y se queda perdida, ¿no? Y las conoce y va por ella y sale a su encuentro. Lo más impresionante del pastor es que nos conoce a cada uno tal y como somos y que nos quiere a todos tal y como somos. A unas ovejas por ser más avispadas, a otras por ser más remolonas, a otras por ser más gorditas, otras por estar más canijas, pero el pastor las conoce absolutamente a todas y a todas las sabe identificar y a todas sabe qué es lo que necesitan, cuál es su talón de Aquiles, la piedra en la que tropiezan, y es impresionante. Cuando uno descubre eso en su vida, pues no puede nada más que dejarse abandonar y solo rezar con Él: Señor, es que nada me falta en ti. Antes de rendirme a los pies del Señor, de este buen pastor, y decirle, pues Señor, aquí estoy, hágase en mí tu voluntad, tuve unos años de mucha pelea, porque claro, yo no nací pensando en ser monja y nunca crecí ni planeé mi vida queriendo ser monja, sino fue algo que descubrí de sopetón, que Él me hizo ver y que yo, pues al principio como que no quería, después como que decía que a dónde iba, que como que yo, y después estaba inmensamente convencida de que yo no iba a poder. Y claro, es que es verdad que yo no puedo, lo hace todo Él, ¿no? Pero cuando uno va conociendo al Señor y se deja como modelar por Él, pues se va dando cuenta de que es que verdaderamente, desde que me rendí a sus pies, a mí nada me ha faltado. No ha habido ni un solo día en el que, a pesar de que hay dificultades, que hay días un poco más oscuros, que hay días pues que uno no tiene ganas de salir de la cama, que hace frío, pero a mí nada me ha faltado. Durante mucho tiempo de mi vida pensé que me iba a faltar de todo, que no iba a poder, que el mundo como que se me acababa. Y os aseguro que es lo que menos se conoce de la vida consagrada y es, o sea, la riqueza de esta vida. O sea, los años más plenos, los años de más vitalidad, los años de más de todo en mi vida los he vivido pues desde que, por pura misericordia de Él, soy carmelita samaritana del corazón de Jesús. Y hay una concepción como muy errónea de esto, ¿no? Y lo vemos mucho en los padres cuando pues se ponen en contra un poco o están un poco más rebeldes a que sus hijos pues tengan una vocación al sacerdocio o a la vida consagrada.
que la vida no se acaba, que al revés, que la verdadera vida, la plenitud de la vida se vive pues con Él, cuando verdaderamente nuestra copa rebosa y no nos va a faltar nunca, cuando nuestras aguas sucias, cuando nuestros pozos en los que bebíamos que no se sacian, que están de aguas empantanadas, putrefactas, que no nos calmaban la sed, es solo de la mano del Señor cuando verdaderamente somos saciados de esa sed y cuando delante de nuestros enemigos nos dice el Señor, que es que me impresiona esa frase, o sea, me preparas un manjar, me llevas a tu casa y me preparas una comida exquisita, me la preparas tú a mí que soy la oveja descarriada, la que está siempre a por uvas, la que no sabe seguir a tu rebaño, la que se hace la remolona para no escuchar lo que tú dices como pastor. Y sin embargo, aún así, Señor, me preparas un manjar exquisito, me unges la cabeza haciéndome tuya y consagrándome solo para ti y me pones el mejor vino. Y no solo me llenas la copa una vez, sino me la llenas una y otra vez, para que nada me falte. Como carmelita samaritana, jugando un poco con este salmo, nuestro carisma está enfocado pues a dar de beber, ¿no? Y es provocar esos encuentros con el Señor, como la samaritana en el Evangelio de San Juan, si recordáis, es llevar a otros a que vayan a beber de ese agua viva, ¿no? Y se encuentren con Él allí. Pues esa agua no es nada más que llevarles y decirles que, como el buen pastor, que a sus pies no les va a faltar de nada y que su copa siempre va a estar rebosante de Él. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. En praderas reposa mi alma, en su agua descansa mi sed. Él me guía por senderos justos, por amor de su nombre. Aunque pase por valles oscuros, ningún mal temeré, porque sé que el Señor va conmigo, su cayado sostiene mi fe. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. Tú preparas por mí una mesa frente a aquellos que buscan mi mal. Con aceite me ungiste, Señor, y mi copa rebosa de ti. Gloria a Dios Padre omnipotente, y a su Hijo Jesús el Señor, y al Espíritu que habita en el mundo, por los siglos eternos. Amén. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. El testimonio y el cántico de esta bellísimo salmo nos ha introducido en ese misterio hermosísimo
de que el Señor es el buen pastor y que nunca nos puede faltar de nada. Ojalá vivamos en cada experiencia de oración, de encuentro con Jesús, esta experiencia que luego se transmite en la vida y que transmitamos también a los demás, como nos han dicho tan hermosamente las hermanas, esta vivencia profunda de lo que significa que el Señor está siempre de nuestra parte y que el Señor nos acompañará todos los días de nuestra vida y que aunque caminemos por cañadas oscuras, sabemos que Él está a nuestro lado y que camina con nosotros. Un poco lo que estamos viviendo en nuestro sínodo diocesano, en los grupos sinodales, cuando estamos diciendo de volver al amor primero, en el fondo es todo esto, caminar con Cristo, buen pastor, caminar juntos, sabiendo que el Señor es el buen pastor, nada nos puede faltar.